Después del registro del ministerio de Jesús en Jerusalén, encontramos la última sección principal del Evangelio de Lucas, la narración de la crucifixión y resurrección fuera de Jerusalén, en Lucas capítulo 22, versículo 1, al capítulo 24, versículo 53. En esta sección de su Evangelio, Lucas explicó cómo Jesús en realidad logró la salvación de su pueblo. Él cumplió el plan celestial de su Padre, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio expiatorio, y fue recompensado con el trono de su padre David, gobernando sobre su pueblo como rey. El registro de Lucas de la crucifixión y resurrección de Jesús puede ser dividido en dos partes: el arresto, juicio y muerte de Jesús, y su resurrección y ascensión. Observemos primero el arresto, juicio y muerte de Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 1, al capítulo 23, versículo 56. El registro del arresto, juicio y muerte de Jesús comienza en Lucas capítulo 22, versículos 1 al 6, con el complot de traicionar a Jesús. Durante la última cena, registrada en los versículos 7 al 38, Jesús profetizó la traición de Judas y que Pedro negaría ser su seguidor. Pero en medio de estas predicciones, aseguró a los discípulos su lugar en el reino y su control sobre todos estos eventos. Siguiendo la última cena, encontramos la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Jesús estaba muy angustiado durante esta oración, como lo observamos en el hecho de que suda sangre, y su deseo de que el Padre pudiera permitir evitar la crucifixión si esto fuera posible. Pero a pesar de todo, Jesús nunca vaciló en su completa confianza en el Padre Celestial o en su compromiso con el plan del Padre. El arresto de Jesús en Lucas capítulo 22, versículos 47 al 53, ponen en marcha los acontecimientos de la negación de Pedro en los versículos 54 al 62, así como el juicio de Jesús ante los líderes judíos, Pilato y Herodes, en el capítulo 22, versículo 63 al capítulo 23, versículo 25. Ambos, Herodes y Pilato, encontraron a Jesús inocente de cualquier crimen en contra de Roma que pudiera merecer la muerte. Pilato, sin embargo, cedió a la presión de los líderes judíos y de la multitud y condenó al inocente Jesús a ser crucificado. Las personas se confunden cuando leen en los evangelios acerca de la respuesta que tienen las multitudes con Jesús en su juicio y su muerte, cuando Él está ante las multitudes y con Pilato. Las multitudes piden su muerte y la liberación de Barrabás. Una respuesta es que debemos tener en mente la profundidad del pecado humano, que la gente es muy pecadora y que somos propensos a la injusticia y a dejarnos llevar por los sentimientos de la gente haciendo lo equivocado, porque parece que en ese momento eso es lo que nos hace estar más cómodos o más populares, o solo nos dejamos llevar a hacer lo equivocado. Y creo que había algo de eso en el juicio de Jesús. Creo que algo más que también debemos tener en mente es que las multitudes que estuvieron ahí probablemente estaban de acuerdo con los fariseos, quienes estaban en contra de Jesús. Los jefes de los sacerdotes, quienes están temerosos de Jesús, estaban temerosos de que los romanos les quitaran su poder. Ellos estarían en problemas políticos con los romanos si no hacían algo con Jesús. Así que, tenemos sus cobardes acciones por un lado, tenemos acciones equivocadas de los fariseos quienes no eran personas temerosas, sino que simplemente estaban teológicamente equivocadas al oponerse a Jesús y querían deshacerse de Él por esta razón. Y así la multitud reunida no era toda la gente, pero era un grupo selecto que probablemente estaba de acuerdo con aquellos que se oponían a Jesús. Es muy importante para nosotros recordar que todos los primeros cristianos en los primeros días de la iglesia realmente eran judíos, y que los apóstoles eran judíos, que Jesús mismo era judío, y que había muchos judíos que estaban positivamente dispuestos a seguir a Jesús.
Y aquellos que gritaban por su muerte en la cruz eran probablemente un pequeño conjunto de aquellos con quienes Jesús estuvo en contacto durante su ministerio. Curiosamente, la narración de Lucas del arresto y juicio de Jesús no se enfocó en la muerte cercana de Jesús, sino en su identidad como el Cristo. Escuchemos este intercambio entre Jesús y los líderes judíos en Lucas capítulo 22, versículos 67 al 70. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ¿vosotros decís que lo soy? En este pasaje, Jesús se identificó a sí mismo como el Cristo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Estos términos se refieren al hecho de que Él era el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Después de sus juicios, la crucifixión de Jesús es descrita en Lucas capítulo 23, versículos 26 al 49. En los versículos 43 al 46, Lucas cita 2 veces las palabras que Jesús habló desde la cruz, palabras que ningún otro de los escritores de los evangelios preservaron para nosotros. Esas palabras enfatizan 2 de los puntos que Lucas ha mencionado repetidamente en su evangelio. Primero, que Jesús está lleno de compasión por los desvalidos, y segundo, que Jesús confió en su Padre, quien estaba en control de todos estos eventos. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús respondió con compasión al ladrón que estaba a su lado en la cruz, con estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en el versículo 46, Jesús gritó con confianza en su Padre, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas dejó claro que los momentos finales de nuestro Señor estuvieron llenos de compasión por otros y de confianza en su Padre. Enseguida, en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56, Lucas proveyó el relato de la sepultura de Jesús en un sepulcro abierto en una peña, su cuerpo sin preparar para su entierro, porque el día de reposo estaba a punto de comenzar. No es difícil ver cómo los lectores perseguidos de Lucas podrían identificarse con los sufrimientos de Jesús. Cualquier persecución que estuvieran enfrentando, Jesús la enfrentó peor. Y lo que es más, lo hizo por ellos. Si su Señor estuvo dispuesto a sufrir y a morir por su causa, ciertamente ellos deberían estar dispuestos a sufrir y a morir por Él. Pero esto no era solo una deuda. Así como Jesús fue recompensado por su obediencia y sufrimiento, sus obedientes seguidores serían también recompensados por su sufrimiento. Finalmente, después de describir los eventos del arresto, juicio y muerte de Jesús, Lucas concluye su evangelio con el relato de la resurrección y ascensión de Jesús en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 53. En el capítulo 24, versículos 1 al 12, Lucas registró el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús, el mensajero angelical y la incredulidad desconcertada de sus discípulos. Jesús había resucitado de la muerte, tal y como lo había predicho. Había conquistado la muerte para él y para todos aquellos que tenían fe en él. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, regresa a la historia más tarde en el mismo día, cuando Jesús se reúne con sus discípulos en el camino a Emaús. Él les enseñó a leer el Antiguo Testamento a la luz de su propio ministerio y resurrección. Cada cosa que la Biblia tiene registrada apunta a Jesús y a su misión salvadora. En Lucas capítulo 24, versículos 36 al 49, Jesús se les aparece a sus discípulos y les anima a testificar de estos eventos. Les dijo que continuaran con su misión, predicando las buenas nuevas de arrepentimiento y perdón para todas las naciones. Después Lucas arregla el escenario para su segundo volumen, el libro de los Hechos, reportando la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo para capacitarlos para esta tarea. Lucas concluyó su evangelio en el capítulo 24, versículos 50 al 53, con la ascensión corporal de Jesús al cielo.
En respuesta a este milagro, los discípulos adoraron, se regocijaron y alabaron a Dios. Las buenas nuevas de gran gozo que el ángel había anunciado en Lucas capítulo 2, versículo 10, finalmente habían llegado al pueblo de Dios. Jesús, el resucitado, el victorioso Señor, era su Salvador. Lucas escribió para asegurarles a los gentiles creyentes que habían hecho la elección correcta al seguir a Jesús. A través de la estructura y contenido de su evangelio, Lucas demostró que cada aspecto de la vida de Jesús fue parte del plan de Dios para establecer su reino. Él era el Hijo de Dios y el Hijo de David, quien vino a cumplir las profecías de Isaías acerca de la salvación. Jesús era una fuerza imparable de gracia y misericordia que traería a todas las naciones bajo su gobierno. Él realmente había inaugurado el reino de Dios. Realmente estaba ofreciendo salvación a todas las familias de la raza humana y realmente salvaría a todo aquel que le fuera fiel.